Bueno, a ver, pues empiezo por la otra, por el quiste óseo. Da igual. Bueno, 4 cosas para recordar un poco qué es el quiste óseo aneurismático y qué consideraciones básicas tenemos que tomar en cuenta para planificar el tratamiento. Sobre todo que sea un quiste óseo primario, que van a ser el 70% de los quistes óseos que encontremos, porque si es un quiste óseo secundario, que son el resto del 30% restante, van a ser secundarios a otras lesiones como TCG, como osteosarcoma, y entonces el tratamiento prioritario va a ser tratar esta lesión subyacente al quiste óseo aneurismático. Y para eso a veces es necesario realizar una biopsia y asegurar que estamos delante de un quiste óseo primario. Nosotros, si los radiólogos en el comité diagnóstico por edad, por imágenes, ven muy claro que es un quiste óseo primario, muchas veces no hacemos la biopsia previa, sino que lo que hacemos es tomar muestras cuando hacemos el primer tratamiento y a ellos lo confirman a posteriori. También es importante la localización, puesto que habrá pacientes que todavía tienen las fisis de crecimiento abiertas, estos tumores estarán próximos a esas fisis y podemos crearles secuelas cuando estos niños vayan creciendo. En las localizaciones profundas en pelvis y a nivel vertebral, a menudo observamos quistes óseos de tamaños considerables porque tardan en diagnosticarse y a nivel de las vértebras sobre todo van a afectar la columna posterior y los elementos posteriores, aunque entre un 60 y un 70% pueden afectar el cuerpo vertebral. El 25% de los casos van a afectar varios niveles de la columna, pero siempre van a respetar el disco intervertebral. Aquí la localización vertebral es importante, ya que nos puede dar fracturas patológicas, nos puede dar compresión medular, incluso nos puede dar hasta un 15% de los casos de escoliosis y de cifoescoliosis. Y después, como ya han comentado, la mayoría van a ser quistes óseos aneurismáticos quísticos, pero sí que hay un 5% que son sólidos. Son tumores con un alto índice de recurrencia. Hay series que lo tachan de hasta el 71% de recurrencias después del curetaje y siempre cabe destacar que la mayoría de recurrencias se observan entre los 2 primeros años desde el tratamiento, la mayoría a los 18 meses, entre los 15 y los 18 meses. Son pacientes, normalmente los que recurren, jóvenes con las fisis de crecimiento abiertas y localizaciones metafisarias. Por eso estos tumores los seguimos durante 5 años y en los niños hasta que llegan a la madurez ósea. El tratamiento ideal, pues ¿cuál va a ser? Pues intentar que todo lo que está causando este quiste desaparezca y que consigamos estimular el cuerpo para que elimine estas células que nosotros hemos eliminado y que promueva la osificación del hueso afectado. Normalmente intentamos hacer procedimientos que no requieran ingreso, que permitan una mejoría rápida del dolor y con un mínimo riesgo de infección. Tenemos estos tratamientos disponibles para tratar el quiste óseo. En primer lugar, la embolización arterial selectiva, que esto lo hacen los radiólogos intervencionistas, y el objetivo es reducir el aporte vascular y el sangrado intraoperatorio de cara a quistes óseos aneurismáticos, por ejemplo, en columna, o quistes óseos que tienen un tamaño importante y que el riesgo de crear una morbilidad importante haciendo una cirugía inicialmente es muy alto. Sobre todo, de lecciones si el diagnóstico es certero de quiste óseo aneurismático, si hay una duda, lo que hemos comentado antes, una duda de que puede haber una lesión subyacente, no podemos hacer una embolización porque probablemente nos vamos a quedar sin tejido para poder confirmar que es un quiste óseo. Que sea una técnica segura, que no haya fractura patológica y que no haya afectación neurológica. Se hace a través de una angiografía y se inyecta un agente embolizante, que habitualmente es un polivinil alcohol. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es cada cuánto vamos a poder realizar estas embolizaciones. Depende, porque hay quistes óseos aneurismáticos que están en una fase 3, en un estadio 3, muy agresivos, muy explosivos y probablemente van a necesitar más a menudo embolizaciones que un quiste óseo que esté más contenido, que sea más pequeño, con lo cual muchas veces podemos esperar hasta un año, año y medio a ver el timing que tiene ese quiste óseo para osificar y para generar hueso. En cambio, otras veces se considera la embolización 48 horas pre-intervención, sobre todo a nivel vertebral. Por ejemplo, se hace la embolización el viernes y el lunes se instrumenta el tumor. Como complicaciones, pues embolismo pulmonar, necrosis, dolor isquémico, tumefacción y síndrome febril.
Este es un caso de un quiste óseo en perone proximal. Era una niña que en ese momento tenía 6 años. Se intentó hacerle una embolización selectiva, la arteria nutricia era muy pequeña y al final se le inyectó intraóseo una sustancia esclerosante. Y este es el control. El quiste no osificó al 100%, como podéis ver, aún quedan, solo osificó, yo me atrevería a decir que 1/3 del quiste, y quedaban estas áreas, pero a la niña le dejó de doler y conforme ella ha ido creciendo, el quiste óseo se va remodelando y la evolución probablemente es que acabará desapareciendo con el crecimiento de la niña. O sea que aunque radiológicamente no vemos una osificación 100% de este quiste, sí que la evolución nos está enseñando que es favorable. En cuanto a la inyección percutánea, que es lo que, inyecciones intraquísticas, sobre todo están indicadas cuando los accesos quirúrgicos son complicados. Y esta es la tendencia actual, o sea, utilizar técnicas que percutáneamente intralesionales nos puedan permitir resolucionar estos quistes óseos sin necesidad de hacer una cirugía con un curetaje y todo esto. Aquí, por ejemplo, veis un caso que es muy reciente de un quiste óseo que afecta a toda la glena y incluso abomba hacia la coracoides y le crea un poco de parestesias al chico, pero bueno, este quiste, a ver cómo va, pero realmente es una localización que plantear un tratamiento quirúrgico es complejo aquí. Sustancias que se pueden inyectar, desde metilprenisolona y calcitonina. La metilprenisolona, a diferencia del quiste óseo esencial, donde es el gold estándar en el unicameral, en el quiste óseo aneurismático no mejora si no va asociada a la inyección de otras sustancias, ya que la metilprenisolona inhibe la angiogénesis, pero necesita algo que aporte hueso, algo que permita que los osteoblastos empiecen a restituir toda la trama trabecular. Y por eso muchas veces se asocia a la calcitonina. Bueno, otros grupos, hay un grupo muy interesante que lo que han hecho es inyectar doxiciclina, que es un antibiótico que tiene actividad antiestafilocócica, y ellos lo que ven, han modificado las sustancias, esto es no es real, es un símil, han hecho un proyecto y aquí enseñan cómo inyectan esta sustancia y lo que ellos ven es que aparte de reducir el riesgo de infección, esta sustancia permite estimular los osteoblastos y que osifique el quiste óseo aneurismático. Tienen más o menos unos 70 casos y ellos señalan que en el 100% les han osificado los quistes óseos. Y nosotros lo que estamos realizando actualmente en la unidad solo tenemos 4 casos, 2 de ellos de menos de 6 meses de seguimiento, con lo cual tampoco es muy valorable, pero es el aspirado de médula ósea y añadido con matriz ósea desmineralizada. Esta es una técnica que la han desarrollado los italianos en el Riccioli, sobre todo para tratar quistes óseos sacros, y realmente ellos con 11 casos tienen resultados muy buenos. ¿En qué consiste esta técnica? Pues primero es localizar la cresta ilíaca, la posterior superior. Aspiramos, normalmente son un aspirado entre 120 centímetros cúbicos y 60, porque esto se va a centrifugar y de aquí obtendremos el concentrado celular. Esta es la sangre que hemos sacado, se mezcla con un anticoagulante y luego se pone a centrifugar y se obtiene la parte plasmática y la parte celular. La parte plasmática se retira y la celular también se separa para mezclarla con la matriz ósea desmineralizada. Y todo esto pues se inyecta en el quiste. Previamente a la inyección lo que hacemos es un lavado del quiste, un Scaglietti, que es la técnica habitual en los quistes óseos unicamerales y en particular en los aneurismáticos, claro, como tienen tantos tabiques, lo que tenemos que hacer es romper todos los tabiques para que puedan comunicar las diferentes cavidades y esta matriz que nosotros vamos a inyectar pues difunda por todo el quiste. El Scaglietti únicamente consiste, y si no se ve pues da igual, consiste en conectar 2 trefinas, en una le inyectamos suero y lo que va haciendo la otra es salir el contenido vascular o el contenido hemático de dentro del quiste. Normalmente se utiliza tanto suero fisiológico como sea necesario para que el quiste salga lo más limpio posible. Y luego a través de una trefina pues lo que hacemos es inyectar la matriz ósea y el aspirado de médula ósea. Ellos dicen que con 10 centímetros cúbicos es suficiente, pero esto queda una pasta bastante espesa y preferimos utilizar 20 porque queda más líquido y difunde mejor por la trefina.
En cuanto al curetaje y al aporte de injerto, que es el tratamiento clásico que siempre se ha utilizado, claro, son tumores muy hemorrágicos, por lo cual la cirugía tenemos que prever que puede haber una pérdida sanguínea en ocasiones importantes. ¿Qué ventajas tiene el curetaje respecto a las resecciones en bloque? Pues que vamos a poder conservar la articulación, vamos a poder conservar las inserciones musculares, todo el cartílago subyacente, y el inconveniente que tiene es que el riesgo de recidiva es importante, en el sentido que no tenemos el 71%, como comentan algunas series, pero sí que llegan al 30%. Como ya ha dicho el doctor Gracia, una ventana amplia para poder llegar a todo el contenido del quiste. Aquí veis la ventana, veis la zona interna medular, y lo que utilizamos son las curetas y las fresas de alta velocidad. Como adyuvantes, los fresados de alta velocidad, incluso la cauterización, pero nosotros no utilizamos ni nitrógeno, ni fenol, ni cemento. El nitrógeno líquido es lo que más se utiliza, se distribuye con un spray. Lo que pasa es que lo que se tiene que hacer es vigilar mucho las partes blandas, porque puede haber problemas de necrosis. Y no se aconseja utilizar manguito precisamente para que las partes blandas estén lo más vascularizadas posible y eso reduzca el riesgo de necrosis. El fenol tiene un método de aplicación un poco más sencillo, con turundas húmedas, pero parece ser que no penetra tan bien en el hueso como el nitrógeno líquido. Y finalmente el cemento, como adyuvante, no como relleno, pero como adyuvante, lo que aporta es calor, y igualmente, igual que la cauterización, pues ese calor hace una necrosis de la microvascularización, y eso permite pues que la hemostasia sea mejor y que disminuya el riesgo de recidiva de este tumor. Como relleno siempre utilizamos el injerto. Nosotros creemos en el injerto y por los resultados que tenemos va bien, permite reconstituir el stock óseo. La estabilidad pues no es inmediata, tenemos que esperar muchas veces 1 mes y medio, 2 meses. El paciente, esto quiere decir que a veces tiene que quedarse en descarga cuando lo que estamos haciendo es tratar un quiste óseo de extremidad inferior, pero esto a la larga compensa porque realmente tú restituyes el stock óseo, y aunque la detección de recidivas digan que es difícil, porque a veces se confunde, nuestros radiólogos están suficientemente experimentados en el tema como para diferenciar lo que es injerto de lo que es recidiva. Y en cuanto al cemento, pues es más barato, la estabilidad es inmediata. Aquí podríamos atrevernos a dejar apoyar al paciente en 2 semanas, quizá 3, pero claro, si aquí tenemos una recidiva, ¿qué tenemos? ¿Que sacar todo el cemento para tratar esta recidiva? O si este paciente a la larga necesita una prótesis, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque, claro, el cemento también, la necrosis que produce, el efecto térmico que produce, puede producir una necrosis del cartílago, y esto a la larga degenerar con una osteoartrosis. Entonces, bueno, es un efecto muy bueno inmediato, pero a largo plazo yo diría que no es tan bueno como el injerto. Este, por ejemplo, es un quiste óseo de cóndilo lateral. Se hizo el curetaje y se fijó con 2 tornillos la ventana ósea con un injerto corticoesponjoso. Este es otro quiste muy grande de la pala ilíaca. Tan grande era que se le hizo una embolización y posteriormente a los 6 meses se le hizo el curetaje. Este es el control a los 9 años de este paciente. Tiene molestias a la flexión de la cadera, yo supongo que porque el psoas está todo rechazado, pero aparte de esto está prácticamente asintomático. Y en cuanto a las fracturas patológicas, que también nos podemos encontrar, tampoco se comportan igual que con los quistes óseos esenciales, porque los quistes óseos esenciales hay la creencia, y es verdad, que empiezan a osificar una vez se ha roto, pero los aneurismáticos no, con lo cual cuando estemos delante de una fractura patológica en un aneurismático, lo que tenemos que hacer es tratar el quiste óseo aneurismático y tratar la fractura independientemente. Y en cuanto a las resecciones segmentarias, nosotros hacemos muy pocas resecciones por quistes óseos. Esto no es un quiste óseo, pero bueno, para que veáis que a veces pueden quedar grandes defectos. Incluso esto es el CPE, aquí, que queda todo elongado. Y como ventajas, pues que el riesgo de recidiva prácticamente es inexistente, pero en cambio el sacrificio articular y de partes blandas para un tumor o un pseudotumor que se considera benigno, claro, esto es
yo creo que es una cirugía muy agresiva. En cuanto a los quistes óseos de la columna, se recomienda la resección en bloque, aquí sí, y la instrumentación vertebral, siempre teniendo en cuenta que la lesión sea lo asequible que sea la lesión, que se minimicen las pérdidas sanguíneas, con lo cual se recomienda embolizarlos previamente a la cirugía. Si hay compresión medular o fractura patológica, no hay tiempo muchas veces de la embolización, con lo cual se tiene que entrar de urgencias para descomprimir y sobre todo valorar la inestabilidad que va a quedar en este segmento por si se tiene o no que instrumentar. Y bueno, en la radioterapia nos hablarán después, ¿no?, ampliamente sobre esto. Y este es un artículo que encontré, que es el único que señalaba un poco el índice de recurrencia según las terapias que le hacían, ¿no? Y a mí me llama la atención que con irradiación y curetaje tengas más recidivas que con solo la irradiación. Esto ya me cuadra más, el injerto, la resección marginal y la resección amplia, pero yo pienso que en este artículo tampoco se señala qué grado de quiste aneurismático es, y probablemente los que han recibido solo irradiación son quistes más pequeños que los que han recibido irradiación y curetaje, y yo creo que es la explicación a que tengan más índice de recidiva la asociación de estas dos técnicas que no solo la irradiación sola. Y como conclusiones, pues que el quiste óseo es una lesión benigna pero agresiva localmente, que la mayoría de casos precisan tratamiento porque el quiste aneurismático no cura solo y es muy raro que regrese espontáneamente. Recomendamos la embolización selectiva en los casos que sean quistes óseos vertebrales o de gran tamaño y que las técnicas percutáneas ahora están en auge. O sea, se intenta hacer técnicas que eviten los curetajes amplios porque se ha visto que tienen muy buenos resultados. Las resecciones segmentarias presentan riesgos de recidivas bajísimos, pero dada la agresividad de la cirugía, nosotros las reservamos para casos multirecidivados o huesos accesorios, como por ejemplo costillas o clavícula. Y consideramos siempre la osteosíntesis o la instrumentación vertebral en casos de inestabilidad. Después, dar las gracias al doctor Majó por todo lo que nos enseñó, por crear la unidad que ahora dirige el doctor Gracia, y después gracias a vosotros por la atención y por la paciencia con el ordenador.